¿Qué es para vos, Félix Cristóbal Colón? ¿Qué representa? Bueno, para nosotros, los pueblos indígenas, Cristóbal Colón hemos podido conocer a través de la cercanía que hemos podido tener con las religiones evangélicas, que fueron las que introdujeron la supuesta civilización a través de la colonización que han invadido nuestros territorios, porque no sabemos la historia de la humanidad, de lo que fue la conquista, como se dice. Hemos aprendido todo esto en el proceso de lucha de los pueblos indígenas. ¿Estás de acuerdo que saquen los monumentos a Colón vos? Para mí sí, porque es una persona que nos hizo bien para los pueblos indígenas, especialmente porque estamos en una época donde la civilización debería ser como la agenda política de Estado para poder relacionarnos entre nosotros y reconstruir esta relación humana. Félix Díaz está a favor de que retienen los monumentos a Colón. Tulio, ¿cómo andás? Bien. Representante o asesor legal del director diario italiano, Tulio Sembo. ¿Estás de acuerdo con este embate latinoamericano a la figura de Colón? Obviamente no, Justificame el porqué, Tulio. porque Colón murió en el 1505. La devastación es histórica, hasta el Imperio Inca o Azteca, son de muchos años después. ¿Quién fue quien mató a Tupac Amaru en el Imperio Inca? Dos generales españoles. ¿Por qué hablamos español en todas las Américas del Sur, desde México? Nosotros, él con otros dos grandes navegadores italianos, que son Verrazzano, cuyo puente está en New York, el otro es Amerigo Vespucci, con el cual se llama América por Amerigo. Claro, pasa que se sostiene que en vez de descubrirnos, nos colonizó, nos expolió, se llevaron a Sevilla la Torre del Oro y la Torre de la Plata. Odio. Nació el capitalismo a través de todo el oro que le choreaban los ingleses a los barcos españoles que se iban para allá, y nosotros tenemos que hacerle monumentos a Colón. Digo, ese es el debate que se da. Parece como se empieza a dar ahora, se ha dado hace mucho tiempo, pero se pone blanco sobre negro eso ahora. Sí, sí. A mí en el colegio, como muchos que nos están viendo, nos enseñaron Cristóbal Colón bajando de la canoa con la espada, colonizando o descubriendo América. Las carabelas, pero después te empezás a encontrar con todo lo que hay atrás. ¿Pero fue el primero? Ale, bueno, ¿fue el primero? sí, no. ¿Fue el primero? ¿O fue Hernán Cortés? Hernán Cortés. A ver, Pero después. Pero pará, debatamos sobre la figura de Colón. Dale, a ver, dale vos. Sí. A favor de reconocer la figura de Colón, incluso creo que hay que recolocarlo donde estaba la estatua nuestra originalmente tras la Casa de Gobierno. Y tenemos que tener en cuenta, primero, Colón era un explorador, un navegante, no vino con el propósito de la conquista ni de la ocupación. Eso es exactamente, es posterior. Y lo que estaba buscando no era llegar a un continente que era América, sino llegar al reino de las Indias. Está bien, pero ¿saben lo que yo quiero debatir acá? Es la figura, no el hecho histórico, lo que representa. ¿Qué rol cumplió? Abstracto es lo que está representando. A ver, si está bien... Lo que pasa es que vos tenés un problema, perdón, Ale, vos tenés un problema cuando se habla ya del Día de la Raza, pues si se habla del Día de la Raza, en realidad estás hablando del día en que los europeos llegaron y colonizaron América, como eliminando a los pueblos originarios. Ese es el primero. Y el segundo es el descubrimiento de América. En realidad, América ya existía y tenía a sus habitantes. En todo caso, será un descubrimiento para Colón. A ver, quiero escuchar a Martín, a Hernán y a Juan. Quiero preguntar a Ricardo. Como decía Ale, todos tenemos, o por lo menos cuando íbamos al secundario, teníamos la figura de Colón endiosada. Pero cuando uno empieza a leer sobre Colón de más grande y empieza a leer mucha biografía y mucha bibliografía al respecto, se da cuenta, o por lo menos ve, que no es el Colón que nos pintaron, sino que era un Colón que asesinaba indígenas, que realizaba mutilaciones, desmembramientos públicos. Digo, ¿ese Colón no es un Colón real? No estamos hablando de un Colón científico, estamos hablando de un Colón propio de la época. Y yo creo que si vos le echás la culpa a Colón de lo que hizo, entonces tenés que revisar toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? A ver, es como si el presidente de Francia reclamara al presidente de Italia por la invasión romana de las Galias.
Es como si reclamara a los pueblos asiáticos al presidente de China o Piola de este, como lo Mongolia. presenta, Pero no ¿eh? podemos por la tratar, piola, caballero, es pero, piola, caballero, Mirá, caballero, sí, es piola, caballero, vamos perdón. a es reclamar piola. al Pero, inversor caballero, de la no rueda. podemos Dale, Hernán y preguntarnos. Juan, Hernán y Juan, Hernán y Juan. Dale, Hernán. Pero caballero, ¿no podemos preguntarnos? Hacer una pregunta. Obviamente, Digo, porque si obviamente. no, es como que guardo la historia, Pero, la Hernán, tiro abajo. Pero, pero Félix te lo puede... Para eso Pará, está déjame, no abrió pero- Juan García todavía, por favor, no abrió Juan García. Dale, Juan, como historiador. Mira, dos ¿Cómo lo ves a Colón vos, como Primero, historiador? si uno quiere ver la figura de Colón, basta con leer las cartas que le mandaban los reyes católicos, que son una autoincriminación tremenda, tremenda. Perdón. Para empezar, entonces no es que empezó con Hernán Cortés, ni que empezó después, la cosa iba a esclavitud, hechos aberrantes. Pero además me interesa lo que dijiste vos, Alejandro, ¿cuál es el lugar de la conquista de América en el proceso, digamos, que se abre a partir de la historia moderna? El lugar de la conquista de América, esa enorme masacre que hubo, la esclavización de los pueblos indígenas, la Mita, el Yanaconago, las minas de Potosí, fueron el proceso que pavimentó el surgimiento del capitalismo. Entonces, cuando nosotros analizamos la conquista de América, el proceso de la colonización, toda la sangre derramada, los 90 millones de muertos que hubo, la caída estrepitosa de la población americana, el saqueo de los recursos naturales, estamos viendo el origen del mundo moderno y muchas Pero de las discúlpame. desigualdades. Hacémela más fácil. pero Con la y muchas plata de las acá, desigualdades. con la plata de acá nació el Nació el capitalismo, capitalismo en Inglaterra. Y la burguesía en Francia, etcétera. y con la trata de esclavos se alimentó el cultivo del algodón que terminaba en la fábrica de la Revolución talleres de Industrial. Manchester. Entonces, Ale. fíjate lo siguiente. Chau, Marilita. Quiero concluir con esto. Muchas de las desigualdades del mundo moderno, que es un mundo profundamente desigual, tienen su origen en ese proceso de surgimiento que fue de una violencia Ya voy, tremenda. Gabriel, ya voy. Para, déjeme No, ordenar, quiero perdóneme, piden la preguntar- palabra muchos. Dale, Mariel, vos. Quiero preguntarles, Voy con Mariel y luego con porque quizás Félix. estoy Dale. equivocada. ¿Cómo haces revisionismo histórico de algo que pasó hace 500, 600 años con la mirada del 2021, chicos? O sea, Tengo opinión de eso. Dale, porque Mariel. el pasado siempre se activa desde el presente. Con El un pasado interés. no es. Con un interés. No, Sí, sí. se activa desde el presente. El pasado Con un no es una interés. acumulación de Con un recuerdos. interés presente, Yo no del comparto pasado. lo que dice el historiador. Sos estructuralista. Porque los países centrales nunca fueron periféricos. Por otra parte, duele en la Argentina, Incorrecto. duele en América Latina. Yo fui diputado del Parlasur. Para cruzar por el buquebús tenemos que presentar el documento. Libre circulación de personas, bienes y servicios en nuestro Dale, territorio. Gaby, ábrame. No, Dale. que los pueblos, las naciones originarias tienen que presentar 4 veces la cédula para cruzar de Paraguay a la Argentina, de Argentina a Bolivia, de Bolivia a Brasil, el pueblo guaraní o la nación mapuche. Estamos realmente en Gabriel, una situación perdóname. horrorosa en ese aspecto. A Félix Díaz. No